y que esta tarde pues, pueda ser de bendición lo que voy a compartir, porque realmente para mí, pues, cada vez que me preparo un mensaje, pues, me bendice mucho el Señor y me hace partícipe de la enseñanza, me hace partícipe de lo que voy a compartir. Primero me hace partícipe de mí. Y hoy, pues, como es un día especial, pues vamos a hablar de algo especial. Y ese algo especial se llama Jesucristo. ¿Amén? Jesús es lo especial de nuestra vida. Y quiero hablaros del conflicto que hay entre la fe y la incredulidad. Hay un conflicto tremendo. Tengo fe, soy incrédulo. Tengo fe, soy incrédulo. Hay conflicto. Amén. Pero espero que todos los que estamos aquí tengamos una fe, por lo menos como el grano de la mostaza, que le podamos decir al problema, vete y que se vaya. Amén. Así que el conflicto entre la fe y la incredulidad. Y voy a basar esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y capítulo 7, parte del capítulo 7, debido a que aquí se puede ver este conflicto que existe entre lo que es la fe y lo que es la incredulidad. Pero antes de ir al meollo del tema, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que trata el Evangelio de Juan. Y el tema, como todos sabemos, el tema principal del Evangelio de Juan es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el tema principal y que mueve todo lo que es el Evangelio. Y hay otro tema que no es menos importante y que Juan también lo trata, que es la fe y la incredulidad. Este conflicto que hay. Amén. Y en el primer capítulo, en el versículo 11, ya empieza a tratar este tema, debido al rechazo que el propio Israel hace sobre el Hijo de Dios, sobre el enviado de Dios para salvar a la humanidad.
En el versículo 11 del capítulo 1 de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ya en este mismo capítulo, en este mismo versículo, ya empezamos a entrever este conflicto que hay cuando Jesús se presenta a su pueblo y se presenta como el Mesías, se presenta como el Hijo de Dios. Los judíos, por regla general, todos, y no todos, perdón, no todos, lo rechazaron, pero sí que una mayoría importante rechazó su mensaje y rechazó su persona y rechazó por falta o por la incredulidad. Así que vamos viendo durante todo el libro cómo la mayoría de judíos rechazaban la evidencia de lo que Cristo estaba haciendo en el tiempo que anduvo en la tierra. Ellos rechazaban cualquiera de las evidencias, los milagros, bueno, por Belcebú hace lo que hace. ¿Te acuerdas de esta frase de los fariseos? Por el príncipe de los demonios hace las señales que hace, por Belcebú. Y Jesús les tiene que decir: pero ¿cómo una casa no puede estar dividida? Porque no puede, porque entonces no prevalece. La casa se hunde, no puede haber división. Si yo, por el príncipe de los demonios, he hecho a los demonios, pues este reino no tiene sustento. Pero ahora analizar nosotros, analizar por quién hago las obras que hago. Así que dicho esto como introducción, en el capítulo 6, en el versículo 28, cuando Jesús empieza a disertar y a explicar que Él es el pan de vida enviado del cielo, el pan que Dios envió, en la representación la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios envía el maná. Y los judíos, al ver que Jesús está diciendo que Él es el pan enviado del cielo, los judíos decían: pero bueno, si el pan lo dio Dios a través de Moisés allá en el desierto, ¿cómo me dices tú ahora que eres el pan de Dios? ¿Cómo? Esto no es una controversia, es una contradicción que tú me estás diciendo. ¿Un ser humano? ¿El pan de Dios? Bueno, pero antes de llegar al medio de la enseñanza de Jesús, le hacen una pregunta a Jesús. En el versículo 28 del capítulo 6 le dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer para ser agradable a Dios? Aleluya. ¿No te has preguntado muchas veces? Madre mía, Señor, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? Parece que falla aquí, parece que falla allá, parece que no he hecho esto bien, parece que no he hecho... ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me pasa continuamente. Me pasa continuamente. Pero Jesús les contesta de la siguiente manera. A la pregunta que le hacen, que qué deben hacer para poner en práctica las obras de Dios. Ellos pensaban los judíos, que por hacer buenas obras se iban a salvar. Y Jesús les tiene que reconvenir, les tiene que decir: estoy muy equivocado. Y esta es la respuesta de Jesús. Jesús les dijo en el versículo 29: esta es la obra de Dios. Esto es lo que vosotros tenéis que hacer. La obra que tenéis que hacer para agradar a Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? A su Hijo unigénito. Cuando tú crees en Jesús, la obra de Dios en tu vida está completa. Pero cuando crees, cuando tu fe es firme con respecto a esto, no que divaga entre, bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí. No, hermano, no te tienes que preocupar de otra cosa. Nada más que confiar, descansar y venir a los pies de Jesús. Esta es la verdadera obra que agrada a Dios el Padre. Que creas en el Hijo de Dios. Porque es el verdadero pan que envió Dios del cielo. Él pasa a explicar que verdaderamente es el verdadero pan, y el que come el pan que Dios ha enviado, que es Él mismo, no tendrá hambre. No tendrá hambre. Pero los judíos, aquellos judíos que estaban escuchando, interpretaron literalmente sus palabras. Pero ¿cómo puede ser que tú seas el pan? Tú no puedes ser pan.
Un ser humano no puede ser el pan enviado de Dios. Por de ahí que surgen las preguntas. Yo no me quiero darle rienda suelta a mi imaginación. Y veo a esta gente que está escuchando las palabras de Jesús, cuando Jesús está enseñando sobre que Él es el pan de vida. Me surge la cuestión de que la gente incrédula se plantea la cuestión, pero el pan de Dios es una persona, el pan del cielo es una persona. Y no solo que es una persona, sino que da vida no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Preguntas que yo creo que se planteaban en aquel momento, en el que Jesús estaba diciendo, el que cree en mí cumple con la obra de Dios. El que cree en mí cumple con la obra de Dios. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 3, versículo 16, verdad? Todos nos acordamos, todos somos expertos ya en la palabra de Dios. ¿Sí o no? De tal manera, amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No estás diciendo que te tienes que andar 100 kilómetros de rodillas. No te está diciendo Jesús, tienes que darle la comida a todos los pobres del mundo, tienes que darle todo tu dinero, no te está pidiendo nada de esto. Te está diciendo que creas en el que Él ha enviado. A partir de ahí, todo lo demás, Dios lo va añadiendo. Tus necesidades, las obras que tienes que hacer, que reflejan tu fe. Pero esas obras que reflejan tu fe no te van a dar más aceptación delante de Dios. Lo que te va a hacer acepto delante de Dios es que creas en el que le envió. ¿Como consecuencia vas a hacer obras? Claro que sí, pero no te confiado en que, es que he tenido que comer a 4 hambrientos, es que le he dado ropa a 5 harapientos que vienen a la calle. Es que he visitado 40 hogares en los cuales había una necesidad. Es que he visitado y he llevado 40 muchachos que estaban en las drogas a los centros. Bueno, a Dios le importa poco. No, bueno, le importa poco, le importa, pero no es lo imprescindible para que tú llegues a su presencia. Lo que a Dios le importa es que creas en el que Él ha enviado. Esta es la parte importante. Y esta es la fe que nos debe de llevar hacia adelante. Estas palabras que Jesús está diciendo, unas palabras audaces, unas palabras impresionantes, los judíos reaccionan, en primer lugar, negando que sea el pan de vida o que sea el Hijo de Dios. Esto lo niega, porque Juan se empeña y mucho en enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiere hacer mucho énfasis en todo el Evangelio. Pero los judíos reaccionan de manera negativa a las palabras de Jesús, interpretando incluso literalmente que Él es el pan o que Él es la carne, que era un pedazo de carne que se tenía que comer. Dios mío de la gloria, qué embotamiento de inteligencia tenía estas personas por causa de la religión. A veces la religión nos embota de una manera impresionante, nos pone la cabeza tan embotada que no entendemos nada. Y aquí los judíos en este momento incluso negaban que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el mismo Dios hecho carne. Impresionante. Lo que Jesús está enseñando con que Él es el pan de vida es que les está hablando de que su muerte y su obra en la cruz va a ser la única que va a saciar la necesidad de justicia de Dios. Cuando los judíos estaban empeñados en hacer prosélitos, en hacer venga, vente conmigo que esto es lo mejor, mi religión es la mejor del mundo, empeñados en hacer obras, en aparentar que son, ¡wow! ¡Qué espiritual! Estaban empeñados en estas cosas y Jesús les tiene que decir, no, yo soy el que va a hacer la obra, que va a satisfacer por completo la justicia de mi Padre, la justicia de Dios. ¿Y dónde se culminó? En la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, sufriendo hasta los extremos, hasta que yo creo que cualquier ser humano sería capaz de aguantar lo que sufrió Cristo, pero lo aguantó como ser humano, que no se nos olvide este detalle. Nunca echó mano de su divinidad
para aguantar la tortura, el dolor, los insultos, la vergüenza que tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Nunca echó mano de su divinidad, nunca echó mano de su deidad. Lo aguantó como hombre, lo aguantó como ser humano. Esto es importante recordarlo. Creo que todos lo sabemos, pero es importante recordarlo. En el versículo 52 vemos como los judíos están discutiendo y contendiendo entre sí. Ellos discutían unos con otros, diciendo: ¿cómo puede darnos esto a comer su carne? Esta es la reacción de una persona que está llena de incredulidad y que no cree las palabras que está diciendo el maestro. Pero ¿cómo está diciendo que no vamos a tener que comer su carne? ¿Es que somos caníbales? Este se ha vuelto loco. ¡Qué ignorantes! La religión, el fanatismo, no sé qué más llamarle, embotaba su entendimiento. La falta de fe embotaba su inteligencia. Por lo tanto, tienen que llegar a la conclusión de contender entre ellos mismos. Pero bueno, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Esto es increíble. ¿Pero qué está diciendo este tío? Este está loco. Está loco perdido. Pero hay también un detalle importante, y es que no solo los judíos, estrictos de la ley, y que conocían la ley a pie juntillas, pusieron en duda e interpretaron literalmente las palabras de Jesús. También incluso los discípulos que seguían a Jesús, no los 12, porque unos versículos más adelante vemos cómo ellos actúan de otra manera. Pero sí que había una multitud que le seguía a Jesús y que eran discípulos de él, que estaban aprendiendo de él, que caminaban junto a él. También demostraron su falta de fe en Jesús y su confianza en las palabras que Jesús les estaba dando, interpretándolas literalmente cuando Jesús lo que estaba haciendo, estaba queriendo enseñar que es la única solución al problema de la humanidad. Yo soy la única solución al problema que tú tienes en tu vida. Soy la única solución que se puede poner delante de Dios. Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el único que puede solucionar ese problema se llama Jesús. Y esto es lo que está enseñando Jesús en el capítulo 6. Esto es lo que está diciéndoles. Pero aún los discípulos que tantas veces lo escucharon, que tantas veces lo oyeron hablar sobre el tema, muchos de ellos, dice el texto bíblico, que muchos se volvieron atrás. La reacción fue de incredulidad, de falta de fe, y su reacción fue como la de los judíos. Pero, ¿qué estás diciendo este? Ahora sí que más. Mira, lo que estabas diciendo antes, que tú eres mi salvador, que eres el pan, pero ahora que tú eres el pan, que tú eres la carne que yo tengo que comer. Madre mía, ¿qué cabeza tiene? Fíjate lo que dice del versículo 60 del capítulo 6 a 63. Al oír esto, estoy leyendo una versión más moderna, la palabra. Al oír esto, muchos de los que le seguían a Jesús dijeron: esta enseñanza es inadmisible. Lo que estás enseñando tú es inadmisible. Yo no me puedo comer, yo no soy caníbal. Aleluya. ¿Cómo tú vas a hacer pan? Hay una religión que sí que enseña esto, ¿verdad? Cómete Jesús, el cuerpo de Cristo, cómete. Eso es imposible. Si Jesús ya resucitó y se fue al cielo, ahora está en la persona del Espíritu Santo. No procede, es imposible. Lo que Jesús está diciendo: yo soy la única solución al problema de la humanidad. Yo soy la única solución. Y si todavía no lo has creído, tienes que creerlo hoy. Jesús es la única solución al problema de tu relación con Dios, como ser humano. Aleluya. Fíjate, esta enseñanza que tú estás haciendo es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Estamos hablando de los discípulos que seguían a Jesús, no los 12. Quiero hacer énfasis en esto.
Jesús se dio cuenta de que muchos seguidores criticaban su enseñanza y les dijo: si os hace duro aceptar esto, pues ¿qué ocurriría? Ocurriría si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, a la derecha de Dios. ¿Qué os pasaría? Es el Espíritu el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y verdad. Estamos pensando en carne. La carne no sirve para nada. Tu deseo material no sirve para nada. ¿Tenemos necesidad de los recursos materiales? Claro que sí. Pero delante de Dios no sirve para nada. Tus obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Y la mía, claro. Nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y no quiero hacer referencia al trapo de inmundicia, por si alguien se me escandaliza. Al que se refiere a la Biblia. Aleluya. No solo se ensalzaron y se enfadaron con las palabras de Jesús, diciéndole: este está medio loco, lo que está enseñando esto de loco. No solamente dudaron de lo que Jesús estaba hablando, no solamente no creyeron, estoy hablando ya de los discípulos, no de aquellos estrictos de la ley, de los discípulos que seguían a Jesús, sin referirme a los 12, por supuesto, sino que muchos de ellos, dice el texto bíblico, que no anduvieron más con él, se volvieron atrás. ¿Y cuántos hijos, cuántos cristianos aceptaron a Jesús, vinieron a la presencia de Dios? Y por no aceptar a veces las palabras incluso duras de Jesús, dijeron: yo no puedo aguantar esto, me vuelvo hacia atrás. ¿Cuántos se volvieron? Espero que los que estamos aquí no seamos los que vuelven atrás. No seamos como estos discípulos que escucharon las palabras de Jesús y dijeron: madre mía, ¿cómo lo que está enseñando? Esto no hay que lo cumpla. Esto es imposible. Me vuelvo atrás. Vuelvo a la manera que tenía de vivir. Vuelvo a seguir viviendo como estaba viviendo de la manera. Allí sí estaba yo a gusto. Yo vivía a gusto, nadie me reprochaba nada. Nadie me decía lo que estaba mal y lo que estaba bien. Yo hacía lo que me daba la gana. Pero hermano, la vida de Jesús es mucho más fructífera que lo que el mundo nos ofrece. Ellos volvieron, dice que ya no volvieron más con él. Desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero a Jesús nada de esto le dio por sorpresa. Él era Dios, no lo olvidemos. Él discernía los corazones. Él sabía lo que piensa cada uno de nosotros. Él sabía lo que estaban pensando aquellos que lo estaban escuchando y que negaron su enseñanza, que dudaron por su falta de fe en Jesús, dudaron de su enseñanza. Él sabía desde el principio, dice el versículo 64 del capítulo 6, pero hay algunos de vosotros que no creen. Él lo sabía, que aquellos que estaban dudando y criticando las frases de Jesús, las palabras de Jesús, Jesús lo sabía. Hay muchos de nosotros que no creen lo que estoy diciendo. ¿Y cuántas veces pasa esto, hermano? Que hablamos con la gente, hablamos en la iglesia, hablamos, y yo también me meto ahí, claro que sí. Y hay palabras de Jesús que nos hacen y nos confrontan nuestra forma de vida, de tal manera que decimos: no, que yo vivo muy a gusto como estoy. No. Y volvemos atrás. Volvemos atrás como el pueblo de Israel quería volver atrás. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí podíamos comer. Y aquí nos has traído a morir de sed, a morir de hambre. Hermanos, no somos distintos a este pueblo. No somos distintos a estos discípulos. Hermanos, cuando vengan estas y la palabra de Jesús, la palabra de Dios, venga a nosotros a corregir, venga a nosotros a confrontar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, hacer caso, hagamos caso.
Porque, hermano, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, la incredulidad empieza a tomar posición en nuestras vidas y embota nuestra mente. La incredulidad es la raíz, hermano, de ese adormecimiento intelectual que no deja entender las palabras de Jesús. No permitas que las palabras de Jesús te lleven a un estado de incredulidad, que adormezca tu mente y no pueda entender el mensaje de Dios. No, hermano. Judas, un ejemplo de desvío total, dejándose llevar por las pasiones de lo material. Un hombre que creyó en Jesús, un hombre de confianza de Jesús, un hombre que caminó con Jesús al lado de él. Gloria a su nombre, por siempre. No de Judas, la de Cristo. Aleluya. Pienso yo, no dice la palabra, que Judas tuvo la misma opción que los otros 11 para decidir no traicionar a Jesús. Escucha, hay una profecía, sí, de que el mejor amigo de Jesús iba a entregar, pero el mejor amigo de Jesús no era Judas, eran todos, eran los 12, ¿correcto? Por lo tanto, Judas no estaba predestinado a ser el que lo traicionara. La acción de traicionar sí estaba predestinada, pero no la persona. Jesús tenía el mismo poder de decisión que tenían los otros 11, el mismo poder de decisión que tienes tú y que tengo yo de traicionar a Jesús. Aleluya. Dice el Salmo 41:9, que aquí es donde está esta profecía: hasta mi íntimo amigo, en quien confiaba, el que comía de mi pan, me ha traicionado. ¿Cómo dice esta profecía? En el que confiaba Jesús. Judas era amigo. Claro, Jesús no lo sabía, claro que sí. Pero Judas tenía la oportunidad, igual que los demás, de no traicionar a Jesús. Porque si no, estaríamos hablando de predestinación. Pero Judas no estaba predestinado. Él dejó que lo material llenara su mente. Dejó que la incredulidad empezara a hacer mella en su mente y embotara su inteligencia. Y no le dejara ver quién era Jesús. Lo único que vio es que Jesús podía ser aquel Mesías prometido por Dios, que podía salvarlo de la esclavitud de Roma. ¡Guau! ¡Qué error más grande! Cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¡Qué error más grande cometió Judas! Pero hermano, tuvo la misma oportunidad de decidir. Pero su mente, llena de incredulidad por causa de los anhelos del mundo, de los anhelos de lo material, de los anhelos de poner por encima las cosas materiales antes que las espirituales. Cuando Dios promete que busquemos primero el reino de Dios, primero las cosas de Dios, primero es Dios sobre todas las cosas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero Judas fue al revés, actuó al revés, quiso buscar la solución materialmente, por la fuerza, y esto le llevó a traicionar a Jesús. El mejor amigo. Yo pienso que Judas, era de tanta confianza y había tanta amistad ahí, que Jesús le entregó la bolsa de dinero. A cualquiera no se le entrega la economía, ¿no? En una casa, la economía de una empresa no se le entrega a cualquiera, ¿verdad? Se entrega a una persona de confianza. ¿Sí o no? De ahí que el Salmo dice en quien confiaba. Como humano, Jesús, claro que él discernía por la forma y sabía quién le iba a traicionar. De hecho, en el versículo, yo te lo diré, en el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Jesús sabía en su parte divina, en su
en su divinidad, él sabía, él discernía pero en la parte humana era su amigo, era un amigo íntimo. Si no, ¿de qué le va a entregar la bolsa de la perra? Con lo duro que es agarrar el dinero, ¿verdad? Pero, como digo, Judas se aparta por su propia elección. Cada uno tenemos ese poder de elección y de decisión. Yo decido. No es Dios el que decide, ni es mi mujer, ni es mi hijo, yo decido yo. Y aquí en este caso Judas decidió. Y por tanta incredulidad embotó su mente y decidió traicionar a Jesús. Decidió traicionar a Jesús. Fíjate lo que nos dice Lucas en el capítulo 1, versículo 25, cómo él se aparta por su propia elección. Y Lucas nos lo revela en este versículo cuando están decidiendo buscar el sustituto de Judas. Ya se había ahorcado, ya se había iluminado. Y ahora están buscando el sustituto para completar los 12. Y en el versículo 25 dice, para que ocupe en este ministerio apostólico el puesto del que renegó Judas. ¿Quién renegó? ¿Dios lo hizo renegar? ¿El diablo fue el que le hizo renegar? ¿El diablo fue el que le dijo, no, traiciona a Jesús? Sí que es verdad que el diablo le influenciaría, claro que sí, por medio de sus artimañas. Claro que sí, pero la decisión fue de él. La decisión fue de Judas. La decisión es tuya y mía. No de nadie. No le puedes culpar a nadie. Tú decides. No me culpes a mí de lo que decidiste hace un año, o de lo que decidiste hace un mes, o de lo que decidiste hace 50 años. No me culpes. No culpes a otro. No culpes a tu esposo. No culpes a tu esposa. No culpes a tu amigo. No culpes a tu vecino. Tú lo decidiste. Judas lo decidió. Y dice del que renovó Judas para irse al lugar que le correspondía. ¿Cuál era? El infierno. Por lo tanto, hermano, el poder de decisión es tuya y mío. No dejes que la incredulidad impone tu inteligencia. No dejes que la incredulidad, cuando veas que hay una tipo de incredulidad, cuando veas que no confías plenamente en lo que Jesús te está diciendo, no lo que te diciendo hablar, porque Blas algunas veces dice tonterías también, pero lo que dice la palabra de Dios, cuando veas un tipo de incredulidad, de decir, bueno, esto no puede ser, pues hermano, arrodíllate y pídele fe al Señor. Señor, quiero seguir confiando, quiero seguir siendo parte de ti, quiero seguir viviendo en tu casa. No seamos como Judas, que tomando decisiones equivocadas, que nos pueden llevar al lugar que le correspondía a Judas. Aleluya. Por lo tanto, hermano, Judas fue un elegido, fue escogido por Jesús, fue escogido entre los 12. Jesús lo señaló a dedo, tú sígueme, tú ven conmigo, toma la bolsa. Jesús lo eligió y él tomó la decisión de traicionarme. Por falta de fe en Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Los que volvieron atrás, hermano, los que volvieron atrás, como dije antes, no solo volvieron a sus quehaceres cotidianos, sino que también vinieron y volvieron a su forma antigua de vida. No, hermano, no. La forma antigua de vida que llevábamos nos dirigía por el camino de la perdición. Nos llevaba a la perdición eterna. Por lo tanto, hoy, tienes que tomar la decisión de seguir con Cristo, de seguir caminando junto a Cristo, o tomar el camino de la decisión de decir, bueno, vuelvo atrás porque yo no puedo soportar. No, hermano, no podemos tomar esa decisión. Jesús le dijo a los 12, seguramente, vosotros también queréis ir, ¿verdad? ¿Es posible que queráis ir también vosotros por lo que habéis oído? Porque es una palabra dura la que estoy hablando. ¿Por qué no entendéis? Pero hermanos, los 12
incluido Pedro. Pedro fue el que levanta la voz y dijo: Señor, Señor. Y esta es la pregunta que cada día nos tenemos que plantear. Señor, aunque fuga tu palabra, ¿pero a quién iré? ¿A quién vamos a ir? Cuando miras alrededor, ¿a dónde vas a ir? ¿Te vas a refugiar atrás? Madre mía, ¿cuándo que me llevan ya encima? ¿Te quieres refugiar en el Javi que me deja el pericario y se lleva la agua, A ver. ¿En qué te quieres refugiar? ¿En el dinero? ¿En tus posesiones? ¿En tus obras? Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los 12 sí entendieron, aunque les faltó la fe, aunque verdaderamente cuando están escuchando, cuando Jesús les pregunta, ellos dicen: ¿también queréis ir vosotros? Supuestamente entendió Jesús que también estaba divagando entre estos pensamientos. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Pero ellos entendieron y sabían que Jesús era el enviado de Dios. Y esto les bastó para decir: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta es la respuesta que debemos de ser, de responderle a Jesús. Aunque no lo entendamos, aunque nos confronte de una manera terrible y nos haga daño, es la confrontación que Jesús nos va a hacer, porque nos va a doler, porque Él tiene que quitar todo lo que le estorba para ser el rey de tu vida y el rey de mi vida. Va a tener que quitarlo, y eso duele. Eso duele, hermano. Pero, hermano, aunque te duela, tienes que decir: Señor, ¿a quién iré? No lo entiendo. ¿Por qué me estás haciendo esto? No lo entiendo. Pero mira, no tengo otro lugar donde ir. Mi único refugio eres tú. Anoche se lo decía al Señor: Señor, tú eres mi único refugio. Porque hay veces que mi vida está también, yo paso por recaballo. Cuando jugaba al ajedrez y movía a caballo, decía yo: recaballo. Y le decía esto al Señor: Señor, ¿dónde voy? ¿A mi iglesia? No. Mi iglesia, la quiero. Mi iglesia a todos los que confortamos nuestra iglesia. No, la quiero, pero no es mi refugio. No es mi seguridad. Me encuentro precioso aquí, me animo cuando vengo. Pero no es mi refugio, no es. Si tú pretendes refugiarte en esto, en estas 4 paredes, en los que estamos aquí, van mal. Van muy mal. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto le decía yo al Señor anoche: Señor, no tengo otra cosa. Ni aún mi mujer, que está aquí un cascajito de pobre. Uy, esto lo borraré luego. Aleluya. Pero bueno, gloria a Dios que he estado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, solamente en Él. El único refugio que tengo es cuando peco, cuando fallo, cuando me equivoco, cuando tomo malas decisiones, me refugio en Él. No tengo otro refugio, hermano. No tengo otro. Y solo me queda decir: ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esta tarde, este es el reto que yo te quiero lanzar a ti. No busques refugio en ningún otro lugar, ni en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Aunque no lo entiendas, como hicieron los profetas. No entendieron la palabra de Jesús. No entendían lo que estaba diciendo. ¿Cómo voy a comer tu carne? No lo entendía, pero es igual. Lo estás diciendo tú, amén. Lo estás diciendo tú, amén. ¿A dónde voy a ir? Si lo dices tú, ¿qué quieres? Si me tengo que comer la carne y cortarte a pedazos como la ternera, pero como. Y ya está. Porque no tengo otro lugar donde recurrir, solo a ti. Aleluya. Por eso esta tarde yo quiero terminar. No perdamos la oportunidad de poner nuestra confianza en el Hijo de Dios. Porque la palabra que precede la predicación, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 29, la respuesta que Dios les da a la pregunta que le hacen: ¿qué obras debemos hacer para agradar a Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Aunque no lo entiendas, aunque no lo
aunque lo que te esté diciendo Jesús o te esté pidiendo Jesús te haga tanto daño y te haga hasta incluso sangre, déjalo por amor a Jesús, porque eres tu refugio. No dejes pasar la oportunidad esta tarde. No dejes pasar la oportunidad. No quieras refugiarte en seres humanos. No quieras refugiarte en lo material. No quieras refugiarte en drogas. No quieras refugiarte en nada. Refúgiate en Jesús. Refúgiate en Jesús. Porque esa es la verdadera vida eterna. La verdadera vida eterna. Y como dije el domingo pasado, la vida eterna empieza cuando aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador. No es la vida eterna en la presencia de Dios, no, esa que va a venir luego. No, esos beneficios preciosos que te ofrece la vida eterna en Cristo. La paz, el gozo, el amor, todo. Así que en el nombre de Jesús te digo que no pierdas la oportunidad de creer hoy, confiar hoy en las palabras que el Hijo de Dios te dice en su palabra. Amén. Pues nos ponemos de pie, hacemos una oración. Y yo te invito esta tarde, de verdad, que no salgas de aquí sin... Bueno, no salgas de aquí, que no pase el día sin que comprendas que tu refugio exclusivo y único es Jesús de Nazaret. No hay otro refugio. Como pretendas refugiarte en Blas, o en el pastor, o en cualquier cosa que tú quieras, qué mal más. Qué mal más. Fíjate el destino de Judas. Por confiar en lo que no debe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque aún a pesar de cómo soy, de lo que soy, tú tienes misericordia y, Dios mío Jesús, y yo sigo confiando en ti a pesar de mis fallos, a pesar de mis errores, a pesar de todas las decisiones equivocadas, de todo, yo sigo confiando en ti, porque ¿a quién me voy? ¿A quién? ¿A dónde? Pues no lo sé, solo tú tienes palabra de la vida eterna y solo tú eres mi refugio. Así que Padre, lo mismo te pido para mi iglesia, Señor, que tú seas de cada uno de nosotros el verdadero refugio, aunque estemos el uno al lado del otro, pero que no confiemos nuestra vida eterna en nada que no sea justo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.